Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a ver en este vídeo las tablas dinámicas en Excel. Las tablas dinámicas son básicamente el instrumento de análisis de datos por excelencia en Excel. En vídeos anteriores habíamos visto cómo las tablas de Excel nos permiten realizar una serie de análisis de información, tales como ordenar los datos por diferentes criterios, por diferentes campos, aplicar un surtido muy amplio de filtros que podrían ser de un solo campo, de varios o filtros avanzados. Y también podríamos añadir aquí una fila de totales y ir analizando en los campos numéricos, pues haciendo una serie de funciones como suma, promedio, cuenta, etcétera. Muy bien, esto está muy bien, pero no nos deja hacer cualquier cosa una tabla de Excel, porque en definitiva se trata de una estructura rígida. Si es verdad, podríamos cambiar el sitio de los campos, pero nos llevaría un poquito de trabajo. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos aquí, tenemos una lista de artículos de un establecimiento de venta de objetos de regalo, de jardinería, con los proveedores, la categoría del artículo, la descripción del artículo, precio unitario, precio con IVA, tipo de IVA aplicable, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos, por ejemplo, sumar el precio unitario de todos los artículos de cada categoría, no de la categoría de abonos? Eso lo podríamos hacer con un filtro, podríamos aquí filtrar, decir que solo se nos muestran los abonos y en la fila de totales veríamos el total, Pero no es eso. Lo que yo me estoy refiriendo es a sumar los precios unitarios por categoría, es decir, los de todos los artículos de abono, ¿cuántos tienen? Todos los árboles chinos, ¿a cuántos tienen? Etcétera. Eso no podemos hacerlo fácilmente con una tabla de Excel. Entonces, para eso están las tablas dinámicas. Con una tabla dinámica es muy sencillo. ¿Cómo se hace? Pues primero de partir, por supuesto, de una estructura de base de datos tipo esto, sea tabla dinámica, sea tabla de Excel o no lo sea, pero es mejor si lo es más fácil. Nos ponemos en cualquier celda, nos vamos a insertar, le damos al botón tabla dinámica, nos sale este cuadro de diálogo, le decimos, queremos como base de la tabla dinámica la tabla 1, es decir, todo esto, ya nos lo ha detectado. Normalmente lo queremos en una nueva hoja de cálculo, por lo que luego comentaré. Digamos que no alteramos tanto el formato de la tabla de Excel si colocamos la tabla dinámica en otra hoja. Le damos entonces a aceptar y nos aparece esto. Esto es un poco misterioso, ¿no? Pero vamos a ver enseguida cómo se rellena este área. Aquí a la derecha nos ha aparecido un panel en el cual vemos los diferentes campos de la tabla de Excel que tenemos en esta hoja. Proveedor, nombre, categoría, etcétera, están todos. Proveedor, nombre, categoría, referencia, etcétera. Y aquí tenemos 4 áreas. Bien, lo que queremos hacer, por ejemplo, es, como os he dicho, mostrar el importe total, el valor total de venta de los artículos por categoría. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle primero qué campos queremos ver. Queremos categoría y fijaos que ya nos aparecen aquí las categorías en una lista sin repeticiones y el campo categoría se nos ha colocado en filas. Ahora explicaré qué significa eso. Y lo que queremos es sumar los precios unitarios de todos los artículos de cada categoría. Entonces, lo que yo quiero es el campo precio unitario, en este caso. Le doy aquí y fijaos que este campo se me ha colocado en el área de valores, sumando. Automáticamente aparece ya sumando. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues ya lo tenemos. Lo que os he dicho ya lo tenemos. Tenemos que los artículos de abonos, todos ellos ascienden, si sumamos precios unitarios, a 46,87 euros. Árboles chinos, bueno, aquí es verdad que me aparece 2 veces árboles chinos, pero es por un error ortográfico. Es porque aquí unas veces aparece árboles con acento, con tilde y otras sin tilde. Entonces, no debería ocurrir. De hecho, me voy a venir aquí, voy a buscar aquí, control B, árboles, ¿vale? Y lo voy a cambiar. Le voy a decir que esto va con tilde. Árboles. Muy bien. Creo que ya no hay otro. Cierro. Me vengo aquí a la hoja. Le digo botón derecho, actualizar tabla. Y lo veis, ya aparece una sola vez árboles chinos. Artículos de Navidad, artículos regalos, etcétera. Una vez cada categoría. Y aquí, pues, la suma del precio unitario. Pero lo interesante de la tabla dinámica es que precisamente es su dinamismo, su flexibilidad. Es decir,
A partir de esto podemos luego jugar. Es decir, si en lugar de sumar los precios unitarios quiero sumar los precios con IVA, quito esto y pongo este, ¿vale? Y ahora me está sumando los precios con IVA. Si en lugar de esto quiero contar cuántos artículos hay sometidos al 10% de IVA y cuántos al 21%, pues quito esto y esto, le digo tipo de IVA, ¿vale? Lo pongo aquí, ¿de acuerdo? Y luego este lo voy a quitar y lo pongo también aquí. Y le digo que en lugar de sumar, lo voy a hacer aquí, en lugar de sumar, me cuente el número de artículos que hay sujetos al 10% y sujetos al 21%. Le digo aceptar y ya lo tengo, 15 a cada tipo de IVA. Y así puedo seguir, ¿eh? Podría, por ejemplo, agrupar los artículos, quito esto, le digo descripción del artículo. Bueno, primero pondría la categoría, luego la descripción del artículo y luego, por ejemplo, el precio con IVA. Y aquí tengo los artículos agrupados por categoría y a la derecha tengo el importe, el precio de ventas con IVA de cada artículo, y aquí se me hace la suma de estos tres, aquí la suma de estos tres, de estos dos, etcétera, etcétera. Si en lugar de querer ver el precio unitario artículo por artículo, lo que quiero es contar cuántos artículos hay de cada categoría, pues la descripción, en lugar de ponerla aquí, la paso aquí, ¿vale? Y esto lo lo puedo dejar. Y aquí, como que el campo de descripción es un campo de texto, no puede sumar textos, entonces lo que hace es automáticamente cuenta el número de veces que aparecen la categoría abonos, es decir, el número de artículos que aparecen con la categoría abonos, 3, 2, 2, etcétera. Como veis, la cosa es muy flexible y además no solo se pueden hacer sumas, como veis, o cuentas, sino que también podríamos, aquí, si hacemos doble clic aquí, podríamos ver el promedio, es decir, el precio con IVA medio de todos los artículos de abonos. Por ejemplo, aceptar. ¿Lo veis? La cosa es muy diferente, O podríamos ver el precio con IVA máximo, el más alto, así, etcétera. ¿Veis? En definitiva, la cosa nos proporciona una flexibilidad mucho mayor que la de las tablas de Excel a la hora de analizar información. Estas áreas, ¿qué significan? Pues vamos a ver, ya hemos visto que los campos de texto se colocan en filas y los campos de numéricos se nos colocan automáticamente en valores, sumando, luego podemos cambiarlo. Pero, ¿qué significa que esté en filas? En filas significa que cada elemento de categoría será el encabezado de una fila. ¿Qué significa entonces si ponemos un campo en columnas? Pues que cada elemento de ese campo será el encabezado de una columna. Vamos a poner un ejemplo. Voy a quitar esto de cuenta de descripción. Fijaos que para quitar un campo basta hacer clic encima, arrastrarlo fuera y soltar, ¿vale? Entonces, voy a poner el tipo de IVA en columna y tenemos ya que el 10% es el encabezado de una columna, que son los artículos, los precios con IVA de los artículos sujetos al 10% de IVA, y esto es el 21%, el encabezado de una columna, que son los precios con IVA de los artículos sujetos al 21% de IVA. ¿Cuándo hay que poner las cosas en fila y cuándo en columna? Bueno, en la tarea ya os da el resultado final, o sea que vosotros veréis. Pero si no lo tuvierais, pues en general campos en columnas se ponen cuando los elementos de ese campo son pocos, 10%, 21% solo son dos elementos. Si tuviéramos que poner en columnas, como encabezado de columna, el nombre de cada artículo, se nos sería una tabla totalmente inmanejable. Así que en este caso nos va muy bien para comparar los precios de los artículos que están sujetos a un tipo y a otro. Bien. ¿Y qué pasa con este área? Filtros. Bueno, el área de filtros lo que nos permite es, pues eso, filtrar la información más fácilmente. Es decir, si nosotros queremos, en lugar de mostrar los tipos de IVA en columnas, comparar por tipo de IVA, queremos filtrar y mostrar solo los artículos sujetos a un tipo o a otro fácilmente, filtrar la información, pues ponemos tipo de IVA aquí y aquí colocamos, pues seleccionamos 10% y aceptar, y solo nos saldrán los sujetos al 10%, o
21%, aceptar, y solo nos sale el 21%. Si quisiéramos otra vez los dos, tendríamos que hacer clic aquí, seleccionar varios elementos y podríamos ahora seleccionar todos los que quisiéramos. Aceptar. Luego veréis que también los campos situados en filas tienen sus propias opciones de filtro y ordenación. Es decir, nosotros podemos venir aquí y decir que filtre, ordene de la Z a la A, es decir, en orden descendente, que nos filtre solo los que sean iguales a artículos o lo que sea, ¿vale? Es decir, que aquí también podríamos filtrar y ordenar en la propia tabla dinámica. Y finalmente, pues está la cuestión del formato, es decir, una vez creada la tabla dinámica podemos aplicarle diferentes diseños, donde pues ponemos el cursor en cualquier celda de la tabla dinámica y nos vamos a diseño. Y aquí tenemos, como en las tablas de Excel, tenemos también una serie de opciones de diseño. Ahí ya ponemos la que se adapte mejor a nuestros gustos o a nuestras necesidades. Voy a poner esta, por ejemplo. Y es verdad que suponiendo el diseño no se aplican los formatos de datos correspondientes. Tendríamos que coger esto, venir aquí y decirle que este formato moneda en este caso. Luego podríamos centrarlo si quisiéramos, etcétera. Y otra cosa, aquí como encabezados de columna nos salen textos genéricos, etiquetas de fila, max de precio con IVA. Esto no queda muy bien, es mejor que sean más descriptivos. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente nos colocamos encima de la celda y escribimos lo que queramos. En este caso, categorías, ¿vale? Intro, ya se nos pone. Y aquí vamos a poner, en lugar de máximo, le voy a poner, si hago doble clic aquí, me permite sumar, ¿vale? Cambiar la función. Le voy a dar sumar y aquí le voy a poner total precios, total precios, ¿vale? Le voy a poner total precios con IVA, que queda un poquito más descriptivo. Luego ya lo demás ya son detallitos de formato para que quede mejor. Pero básicamente así funcionan las tablas dinámicas. Como veis, las combinaciones son múltiples, los análisis posibles también, entonces no tiene sentido ir haciendo todos los posibles. Simplemente os quería mostrar la flexibilidad de este instrumento y, por supuesto, es una herramienta que tiene muchas otras opciones. Se pueden crear campos nuevos, calculados, se pueden hacer muchas cosas, pero en este momento lo que me interesaba es daros una idea general, así que creo que el objetivo está cumplido. Hasta luego.